Seguimos en Protagonistas y estamos con Guillermo Bertoldi, que es consultor político. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Encantado, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, Guillermo es una persona que, asesora a políticos, asesora campañas y también analiza lo que está pasando hoy, que es lo que todo el mundo se pregunta, que el oficialismo, en este caso el gobierno de Néstor Kirchner, obviamente comandado por Cristina. ¿Gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner? No, por eso digo, el gobierno comandado por Néstor Kirchner, presidido por Cristina Kirchner, hoy está teniendo, digamos, la pelota, digamos, por llamarlo de alguna forma, si hablamos en temas futbolísticos. ¿Por qué? Porque la oposición se encuentra bastante separada y el gobierno, mal que mal, va imponiendo temas. ¿Esto es así, Guillermo? ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos, Gabriel, el primer problema que tenemos para analizar esta etapa es el adelantamiento de las elecciones. Entre el momento en que la voluntad popular se expresó, el 28 de junio a la noche, donde 7 de cada 10 argentinos le dijeron no al proyecto de este gobierno, hasta el momento en que la expresión política de ese rechazo popular adquiera rango institucional, que es el 10 de diciembre de este año, cuando suman los concejales, los legisladores provinciales y los legisladores nacionales, hay un vacío de 6 meses, que no es poco en un país que está inmerso en una crisis internacional y que tiene sus propias crisis internas. Lo que nosotros a veces nos olvidamos cuando vemos a Kirchner protagonizando la agenda pública es que fueron repudiados por 7 de cada 10 argentinos. 7 no bonaerenses, argentinos. En todo el país fue rechazado el proyecto de Kirchner y Cristina Kirchner. Ahora, él tenía dos situaciones: o se iban o la peleaban. Pero digamos, es como que muchos a veces, y yo escucho, hablo y demás, es como que después del 28 de junio, después de ver los resultados, es como que se sacaron la careta y empezaron a trabajar en una política muy férrea, donde fueron implementando temas como la ley de medios K y otras leyes que fueron imponiendo, y esto fue ahora, también todas estas cosas resistido por la oposición, pero no. Todas estas cosas y la pelea que dice Guillermo también está produciendo que la gente está cada vez más encrispada, con más bronca, está generando más odio. Sí. Ahora, en vez de buscar pacificar, unir al país, consensuar política para que muchos argentinos empiecen a volver a confiar en este gobierno, se busca más división, más violencia, piqueteros en el medio, se habla de piqueteros armados. Yo digo, me acuerdo de una frase que dijo no hace mucho en Chile Bielsa. Dijo que frente a una pelea callejera hay 2 tipos de peleadores: el que ve sangre en el oponente y se asusta y se retrae, y el que ve sangre en el oponente y sigue pegándole para matarlo. Él lo decía respecto de cómo quería que jugara la selección chilena, pero en el escenario político nosotros podemos ver eso también. Digamos, la forma de administrar y de gestionar el poder de Kirchner, primero que digamos que tiene 30 años de antigüedad. Es entender la política como una pelea, donde alguien debe vencer al otro. Digamos, mientras que el resto de la ciudadanía y la amplia mayoría, hoy lo escuchaba a José Piumato, el adjunto de la CGT, diputado electo, que decía que no estaba, ni siquiera él estaba de acuerdo con ese aspecto de la forma de administrar poder Kirchner. Pero bueno, eso es parte del juego de la democracia. Ahora, perdóname, Guillermo, cuando un dirigente llega ya al nivel de presidente, que es lo máximo que hay en un país a nivel político, ya ese dirigente no tendría que tener la grandeza de abrir los brazos y gobernar para vivir mejor todos los argentinos, en vez de mantener una pelea para dividir una sociedad. Esta es la pregunta. ¿Qué es más que eso en política como para decir, sigo peleándome con todos? La continuidad, ¿será? Lo que pasa es que, sí, por un lado eso. Y lo más triste es que yo creo que un sector de la sociedad argentina acepta esa lógica de gestionar el poder. Ahora, el gobierno nacional, y en esto, a ver si coincidimos, ¿está apuntando, digamos, a una clase baja para ver qué caudal de votos pueda llegar a tener, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Clase baja en dividir en clases sociales a una sociedad, cuando no tendría que haber divisiones, sino que tendría que haber una nivelación de sociedad para que toda la sociedad vaya creciendo. ¿Está pasando esto con el kirchnerismo que apunta a su electorado? Uno es ese. Por un lado, todas estas medidas que han lanzado últimamente y que ellos presentan como victorias, pero en el escenario político, una victoria es cuando uno tiene adhesión popular. Haber logrado la aprobación de la ley de medios y que la gente ni siquiera registrara el tema no es una victoria. Es una victoria institucional y por unos meses,
porque dentro de 2 meses va a haber un nuevo Congreso Nacional. Al primer TV Cable que presente una demanda a nivel judicial, esta ley va a ser declarada inconstitucional. Por tanto, es una victoria parcial para tomarse una botella de champán en la residencia de Olivos. Pero por otro lado, y con eso él dice de qué se habla. Agenda significa lo que hablan los generales, significa la palabra agenda, de lo que hablan los generales. Él impone su agenda, él dice de qué hay que hablar, pero la opinión pública va por otro lado. Y por otra parte, lo que vos decís es cierto. Gran parte de las medidas que él está anunciando tiene otro problema, se le acabó la caja. Y esa serie de medidas que él está tomando, recostándose en un sector más extremista en el sentido de tirarse a un extremo y no intentar conciliar, demuestra que su debilidad es tan débil que lo que está haciendo es tratando de mantener un sector de tropa propia. No le está hablando a la sociedad argentina. Le está hablando a los dirigentes. Le está hablando a un 20% de la población. Ni siquiera a los sectores humildes, como vos decís. Le está hablando al 20% de la población. Dirigentes locales que tienen su propia gente, vecinos, gente que honestamente cree que esto es un proyecto y que nos va a hacer bien como país. Le habla de eso. Igual hay muchos de esos sectores que lo votaron, sí. Lo votaron en contra, el 28 de junio como candidato. Yo lo que creo que es en lo que está, él busca dos cosas, lo que hablábamos hace un rato. Yo tengo un amigo que dice que Kirchner tiene destino insular. O termina preso en la isla de los Estados o termina exiliado en la isla Margarita en Venezuela. Y él está peleando por eso. ¿No ves a un Kirchner candidato en el 2011? No, porque como muchos dicen, Kirchner es un loco, pero yo de loco no le veo nada, y de tonto tampoco le veo nada. Por lo tanto, si yo, un humilde vecino de la ciudad de La Plata, sé que él no tiene posibilidades científicas de volver a ser presidente de este país, él también lo sabe. Por lo tanto, está pulsando de cara al Partido Justicialista participar, si no puede imponer, en la construcción de la nueva fórmula que intentará gobernar este país si la gente lo acompaña en el 2011. Ese 20% intenta incorporarlo en una fórmula que negocie con él, como hizo de la Rúa en su momento con Menem, que le costó la presidencia al doctor Duhalde. Digamos, ¿no? Esa ruptura en el PJ. ¿Ves esa construcción? ¿No ves a un Kirchner en el balotaje? No lo veo ni de candidato. ¿No lo ves ni de candidato? No. Bueno, un tema... No lo veo ni de una candidato. Opinión fuerte. Alguna vez yo quiero aclararlo que Guillermo Bertoldi nos había dicho muy anticipadamente que Francisco de Narváez iba a triunfar en la provincia de Buenos Aires. Esto lo había dicho y ya habíamos tenido alguna discusión al respecto, porque bueno, después se dio la alianza con Felipe Solá, todo el sector del peronismo que en ese momento por ahí no se veía, pero digamos, vos ves a Kirchner prácticamente ni siquiera como candidato. ¿Te arriesgás a eso, Guillermo? Sí, no, ni siquiera va a ser candidato.